Capitaria es un broker sinónimo de confianza, cercanía y transparencia. Nos preocupamos de ti y de tus inversiones. De hecho, nos preocupamos tanto que no te podemos mentir. No te vamos a mentir, podríamos estar haciendo el típico video con imágenes aéreas de edificios, gente riendo a cámara sin ningún motivo, o dos manos estrechándose para transmitir confianza. Para hacerte creer que todos pueden lograrlo. Pero ¿para qué voy a inventar algo que te podemos demostrar? Capitaria es un broker multinacional con 14 años de experiencia. 14. Y fuimos los primeros en el mundo en ofrecer una plataforma de trading donde transar el dólar peso chileno. Olvídate que tu ejecutivo tenga otro uso horario y te atienda cuando pueda o quiera. Cercanos, pero nunca tanto para abusar de tu confianza. Jamás administraremos tus cuentas ni haremos clic por ti. Somos directos en decirte que te estamos buscando. Y no buscamos a cualquiera, buscamos a los que corren riesgos, a los que no les importa equivocarse para aprender algo nuevo, los que avanzan cuando el resto se congela. Tú prefieres perseguir grandes logros y no conformarse con triunfos invisibles por ir a la segura. No sigues al resto, tú lideras, eres del 20% que se involucra, aprende y triunfa. En este mercado, el 80% no lo va a lograr, no es para todos. Es para los que entienden que las verdaderas oportunidades están donde la mayoría no busca. Tu desafío en el trading será estar dentro de ese 20% que triunfa. Y cuando lo logres, entenderás lo que sienten los traders. ¿Cómo sé todo esto que te digo? Porque en Capitaria somos iguales. Te estamos haciendo una invitación compleja. No creemos ni tenemos soluciones mágicas, pero sí tenemos más de 20.000 clientes que han creído en nosotros. Todo este video se trata de ti. Aquí está tu equipo. Te estamos esperando. ¡Bienvenido! Bueno, después de ese video que muestra un poco qué es lo que es Capitaria, damos la bienvenida y les aprovecho a saludar a los que se fueron conectando en los últimos minutos, darle la bienvenida a todos a este webinar de elecciones de Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente este evento impacta al mundo, no tan solo en temas políticos, sino que también en temas económicos, y es por eso obviamente que genera el interés no tan solo de Chile, ni Perú, ni Uruguay, ya que es donde nosotros tenemos nuestra oficina, ya, sino que también vemos y veo gente conectada desde Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala, por ahí también mandan saludos, y Ecuador, ya de los que logro ir revisando. Un gran saludo, obviamente, a todo ello. En definitiva, estamos a pocos días de las elecciones de Estados Unidos, exactamente a 6 días de este evento que debiese generar y que ya está generando cierta incertidumbre respecto, obviamente, a lo que puede pasar. ¿Ya? El objetivo de este webinar no es mencionar o caer en cuestiones políticas, ya no queremos hablar ni de postura a favor ni en contra de Donald Trump o Joe Biden, sino que lo que queremos y que se entienda bien es conversar sobre las repercusiones que esta elección tendrá sí o sí en los mercados a nivel mundial, ¿ya? Específicamente los principales índices de Estados Unidos, el mundo en general, también obviamente lo que puede repercutir o cómo se pueden ver afectados los distintos commodities, acciones en particulares y el mercado en general. Y también, obviamente, vamos a hablar de cómo debiese repercutir también esta elección en el dólar a nivel nacional, me refiero a Chile, luego de que hayamos visto estas últimas semanas, estos últimos días, una gran volatilidad y que hayamos vivido el domingo pasado este plebiscito que obviamente ha traído algunas repercusiones en el dólar a nivel nacional y también estas elecciones debiese tenerlo. Antes que nada les dejo un par de links también en el chat donde van a poder encontrar distintas información. Les dejo un special report donde van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con este evento en particular y también los invito a inscribirse a un newsletter semanal donde van a poder también recibir información semanalmente, la información más relevante que todo inversionista o quien quiera hacerlo debe saber sí o sí al inicio de semana. Importante mencionar que estas elecciones obviamente se deben considerar como el evento de mayor repercusiones debiese generar en los mercados. Ya esto obviamente en segundo plano provocado por lo que ha venido provocando la pandemia, pero si sacamos la pandemia, este es el evento que a principio de año se esperaba como el más importante en cuanto a las repercusiones que debiese tener el mercado. Por lo mismo, es la importancia que todos los inversionistas y quienes están o estamos interesados también en seguir invirtiendo, es la importancia de que esta elección
toma. Ya, para eso y analizar lo que se viene y pasar los mercados, les presento a los speakers. Ya en este caso nos acompaña Ricardo Bustamante y Nicolás Müller. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading, trader hace más de 7 años, ingeniero comercial y magíster en economía, profesor de magíster de economía internacional en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Y también es panelista y comentarista en medios como El Pulso, La Tercera, Diario Financiero, El Mercurio, CNN, 24 Horas, TVN, Radio Agricultura, Radio Duna, etcétera. Así que probablemente en más de alguna ocasión lo han visto hablar de la economía en general. Y por otro lado también tenemos a Nicolás Müller. Para quien no lo conoce, Nicolás es ingeniero comercial, trader hace más de 4 años también, y que hoy en día se desempeña como jefe de ventas LATAM en Capitalia. ¿Qué hago yo? Bueno, yo estoy aquí simplemente como moderador. La idea es aterrizar lo que nuestros dos speakers, lo que Nicolás y Ricardo presenten, y hacer que, obviamente, o traducirlo un poquito e incitarlo a que hablen de manera fácil, de manera sencilla, cosa que todos los que estamos aquí podamos entender y darnos cuenta que cada noticia que leemos, y sobre todo una noticia que tiene esta relevancia como son las elecciones de Estados Unidos, deja de ser solo una noticia y pasa a ser también una oportunidad, ¿ya? También voy a tratar de hacer lo que la mayoría está esperando, y obviamente es que ambos se mojen el potito, como se dice acá en Chile, que se la jueguen con oportunidades claras, concretas en los distintos activos que vamos a revisar, y también obviamente más que abierta para ir revisando algunos activos que vayan saliendo en las preguntas. Así que desde ya los invito a escribir en el chat todas sus preguntas, lo que estén esperando recibir de este webinar. Estamos totalmente, obviamente, abiertos a ir comentando. Para no demorarme más, ya pasando a lo que nos convoca, ¿qué veremos hoy día? Ricardo nos llevará un poco a entender el contexto en el cual se desarrollan estas elecciones, ¿ya? Y las repercusiones que estas podrían tener. También analizar un poquito la situación económica actual de Estados Unidos, los estímulos fiscales y monetarios que vimos el día de hoy, que los cuales se aplazan hasta por lo menos posterior a estas elecciones, y también el impacto del coronavirus que ha tenido en la economía en este último periodo. En definitiva, todos los condimentos que debemos saber. Mientras que Nicolás nos dará algunas oportunidades ya más concretas y iremos al hueso con Nicolás, viendo obviamente las repercusiones que esta elección podría traer. Como pueden ver, son dos temas que se deben manejar a la hora de querer invertir, a la hora de estar buscando algunas operaciones, así que sin ir más lejos, le doy el pase a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, para comenzar, lo que todos queremos saber, ¿cómo se ven estas elecciones? Muchas gracias, Sergio. Y efectivamente, vamos a partir viendo lo que son estos condimentos de las elecciones en Estados Unidos. Todos sabemos que los condimentos lo que le da sabor a las comidas, a los asados. Muchos somos buenos para los asados por acá. Y veamos cuáles son estos condimentos que le dan sabor a estas elecciones que se vienen en Estados Unidos. Y como muy bien tú comentaste, es precisamente lo que va a ser el evento del año, obviamente dejando de lado este impacto del coronavirus. Vamos avanzando un poco y veamos la evolución que ha tenido el coronavirus en el mundo. Esto es una imagen sacada hace tan solo 2 días atrás. Hoy día tenemos obviamente mayor cantidad de casos confirmados, pero algo muy importante es que no se ve un freno en los avances de los casos. ¿Eso por qué es algo que es relevante? Y para empezar a contextualizar lo que se viene para las elecciones, porque tenemos economías, países ya en Europa, por ejemplo, que están tomando medidas bastante restrictivas. En Alemania, en Italia, en España, en Reino Unido, están con nuevas medidas restrictivas para la población. Hemos visto incluso que han habido algunas manifestaciones debido a estas mismas medidas. Y por supuesto que es algo que va a tener que lidiar el nuevo presidente, ya sea Donald Trump que mantenga su presidencia o Joe Biden que sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Es algo que tienen que seguir lidiando. ¿Y por qué? Porque este coronavirus está generando, ya ha generado y va a seguir generando un impacto importantísimo en los mercados. Veamos, por ejemplo, lo que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La evolución desde el año 2009 en adelante,
donde el año 2009 claramente tuvo una caída de esta actividad económica en la principal economía del mundo, debido a que venía con este rezago, con este impacto de la crisis subprime, que fue la crisis financiera mundial que partió por allá en septiembre del año 2018, que partió o que fue el puntapié con más fuerza cuando quebró Lehman Brothers, el banco estadounidense que todos recordamos cómo se dio esta quiebra de un gigante financiero. De allí en adelante el crecimiento no ha sido bueno, pero tuvo crecimiento en la economía estadounidense, lo que obviamente es algo favorable. Acompañado de estímulos fiscales, acompañado de estímulos monetarios, obviamente que eso fue apoyando una economía donde las personas tenían un mayor nivel de ingreso, donde había una mayor cantidad de circulante, mayor flujo, y eso era positivo y fue siendo positivo para la economía mundial. El año 2019, la economía estadounidense creció un 2,33%, donde los primeros meses no fueron muy buenos por un impacto debido a esta situación entre Estados Unidos y China. Es un tema muy importante porque también va a tener repercusiones sobre quién sea el próximo presidente de Estados Unidos. Partió de forma negativa, al final se empezó a estabilizar un poco, pero ya este año, según las proyecciones, la economía debería estar cayendo cerca de un 5,9%. Estas son las proyecciones que dio el Fondo Monetario Internacional en su última actualización de lo que es la situación económica del mundo, que fue ahora en octubre. Un 5,9% de caída del crecimiento en Estados Unidos. Es una caída que obviamente no es un impacto solo en Estados Unidos, es un impacto para todas las economías del mundo. Una de los pocos países que deberá crecer este año, precisamente China, que es donde se originó este COVID-19, pero en general el impacto va a ser bastante transversal. Con Estados Unidos propiamente tal, esta caída tan fuerte en el Producto Interno Bruto, para poder evitar y para poder llegar a ese 4,74% esperado para el próximo año, se han aplicado y se van a tener que seguir aplicando medidas que sean pro crecimiento. ¿Y qué hablamos cuando comentamos algo de procrecimiento? Son principalmente políticas que sean expansivas. Y para ello tenemos dos tipos. Tenemos las políticas fiscales y las políticas monetarias. Partamos con las monetarias, que es lo que ha hecho hoy en día la Reserva Federal. Ha dado un paquete de estímulos tan grande que ni siquiera se alcanza a visualizar en comparación al que fue el año 2009, posterior a la crisis subprime. Hoy en día están dando una cantidad de estímulos monetarios que manteniendo la tasa en 0%, está entre el 0 y el 0,25%, teniendo una tasa real negativa, y además de eso, generando un alivio cuantitativo, básicamente es una emisión monetaria que ha sido sin ningún precedente. ¿Por qué esto es importante? Primero, unas tasas que estén en cero. ¿Qué significa? Si las tasas están en cero y yo tengo un dinero que me sobre, tengo dos opciones. Bueno, tengo más opciones, pero vamos a limitarla a dos. Vamos a dejar por fuera solamente en este momento lo que es la inversión. Podemos ahorrar o gastar. Para ahorrar yo necesito tener una tasa más alta que la inflación. ¿Y por qué? Porque después de un año, si la tasa anual de interés, pensemos que es un 3%, y la tasa de inflación es un 2%, yo voy a obtener una mayor cantidad de ahorro en términos de dinero en comparación a lo que subieron los precios de los bienes y los servicios. Por lo tanto, eso es un buen escenario para ahorrar. El problema de hoy en día es que estando las tasas tan bajas, no hay un incentivo para el ahorro, pero sí hay un incentivo para el gasto, porque esas tasas también se traducen en tasas de préstamos. Por tanto, las tasas de préstamos crediticios están extremadamente bajos en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y eso lo que hace es incentivar el consumo. ¿Y por qué eso es relevante? Porque a mayor consumo hay mayor actividad económica. Digamos que empieza a haber un menor stock de productos y de bienes y servicios en el mercado. ¿Qué tienen que hacer las compañías para que no se queden sin stock? Producir más. Y para producir más necesitan más mano de obra. Por lo tanto, hay mayor contratación. Y si hay mayor contratación, hay más gente con dinero. Y si hay más gente con dinero, va a haber más gente dispuesta a gastar ese dinero. Por eso es que es tan importante lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos con estos estímulos monetarios nunca antes vistos, liderados, por supuesto, por quien está en la pantalla, que es Jerome Powell. Todo esto ha estado generando que las cifras en Estados Unidos han mostrado una recuperación. Sin ir más lejos, la misma Fed ha incrementado
de forma gradual, pero en los últimos trimestres, ha incrementado su expectativa de crecimiento para este año. Estados Unidos no va a crecer. Son las expectativas de lo que iba a caer. Hoy en día son menos malas, ¿ok? Y eso es algo bueno, porque obviamente el escenario inicial era bastante aterrador con la principal economía del mundo. Mientras mantengamos esta situación, obviamente que debiéramos ver algún apoyo económico por parte de la Fed mucho más importante. Pero hay otra parte que también es clave, y son los estímulos fiscales. Al lado izquierdo tenemos a la presidenta de la Cámara de Representantes, que es demócrata, y al lado derecho tenemos al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es republicano. Las conversaciones entre ellos han estado extremadamente entrampadas en el último tiempo. Se autorizó un apoyo fiscal al comienzo de esta crisis sanitaria que llevó a una crisis económica mundial, donde se lideró un paquete de estímulos por 2 millones de dólares. O sea, voy a repetirlo para que se entienda. 2 millones de dólares es lo que se dio como paquete fiscal para un apoyo a la población que ha sufrido en medio de esta pandemia del coronavirus. Este escenario, obviamente, que fue bastante beneficioso. Vimos, por ejemplo, alza importante en la renta variable. Vimos una caída fuerte en lo que es el dólar durante gran parte de este año en medio de estos estímulos, porque hay más dinero circulando. Y a mayor cantidad de dinero circulando, tenemos varios efectos, pero nos vamos a centrar en los principales. No todas las familias necesitaban ese dinero. Obviamente se hizo un filtro, pero un filtro muy menor en comparación a las ayudas que han habido en otros países. Y ese filtro, obviamente, al ser menor, llegó dinero a muchas personas, a muchas manos que quizás no necesitaban ese apoyo. Entonces, al haber este exceso de liquidez, este exceso de dinero circulando, muchos empezaron a buscar alternativas donde poder gastarlo. Y muchos vieron precisamente en la renta variable un buen lugar donde dejar ese dinero. ¿Y por qué? Porque las valoraciones de la empresa estaban extremadamente bajas. Sin ir más lejos, solo el índice S&P 500, que es el principal referencial de Estados Unidos, de Wall Street, cayó más de un 30% en el mes de marzo. A mediados de marzo llegó a caer más de un 30%. Después se ha recuperado de forma gigantesca. Allí Nicolás nos va a mostrar unos gráficos muy interesantes, pero ha sido principalmente porque ha tenido mucho apoyo por tanto el gobierno de Estados Unidos, apoyado obviamente por la Cámara, y también un gran apoyo monetario. Todo este apoyo, especialmente el fiscal, hoy en día está en entredichos. ¿Por qué? Porque las últimas semanas veníamos con expectativas muy favorables de que las conversaciones estaban avanzando y que probablemente pronto se iba a obtener un nuevo paquete de estímulos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos conocido en los últimos días y específicamente en las últimas horas? Donald Trump dijo que no va a haber ningún apoyo fiscal hasta después de las elecciones. Las elecciones son el 3 de noviembre, la próxima semana. Por lo tanto, ya se está anticipando que de momento no habría ningún tipo de apoyo fiscal, por lo menos hasta después de estas elecciones. Así que siguen estando entrampadas estas negociaciones. Hemos visto que el mercado se ha tomado muy mal, hemos visto caídas fuertes de la renta variable, impulsos en la cotización del dólar, por ejemplo, a nivel mundial, y todo esto debido a que cada vez existe esta menor esperanza que este acuerdo se alcance antes de estas elecciones. Hoy en día ya Donald Trump prácticamente puso la lápida para que sea posterior a esto. Ahora, cosas favorables que tenemos que sacar con respecto a todo este escenario es que si bien se espera que después de las elecciones sea este paquete de estímulos, este paquete de ayuda, obviamente que al ser después de las elecciones, probablemente Donald Trump va a dar va a querer que salga este estímulo, y por algo muy sencillo, porque él como presidente de Estados Unidos, estos casi 4 años que va a cumplir, que cumple en enero, estos casi 4 años lo que más ha celebrado es cuando la bolsa alcanza nuevos máximos. Él es un creyente que la renta variable es un fiel reflejo de lo que es la situación económica del país. Por lo tanto, y con ese escenario, obviamente lo más probable es que él quiera que estos estímulos salgan para, por último, si es que llega a salir electo presidente o no, nuevamente, o ya deja de ser presidente de Estados Unidos, en cualquiera de los dos casos, para que termine su mandato con la renta variable en máximos. Veamos qué nos dicen los
las encuestas. Y las encuestas, hasta el día de ayer, hablaban que Joe Biden sacaría cerca del 52% de los votos y Donald Trump un 42%. Está lejos. ¿Las encuestas se han equivocado en el último tiempo? Sí. Hemos visto que se equivocaron con el Brexit. Hemos visto que se equivocaron incluso con el enfrentamiento entre Donald Trump y Hillary Clinton para ser mandataria de Estados Unidos hace 4 años atrás. Y han tenido otras equivocaciones en las encuestas durante el último tiempo. Pero acá hay algo mucho más importante. Fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo se puede apreciar hoy en día cómo está esta diferencia en cuanto a lo que son los votos electorales. Estos son los votos electorales. Estados Unidos tiene una forma de elegir presidente distinta a lo que tienen los demás países, probablemente muy distinto a lo que es todo Latinoamérica, donde cada estado tiene una cantidad de votos electorales. Fíjense la diferencia de votos electorales que sacaría Joe Biden, que está en color azul, versus Donald Trump, que está en color rojo. Es gigantesca esa brecha, esa diferencia es muy amplia. Y ahí vemos también que se necesitan 270 puntos para ganar. Por tanto, claramente esto nos estaría ya anticipando que Joe Biden, con esta diferencia, esta brecha tan importante que están mostrando, por lo menos en lo que son las encuestas, no se ve o alguna posibilidad muy factible a Donald Trump para ser nuevamente presidente de Estados Unidos. Y acá vemos la probabilidad que gane cada uno de ellos. Y basado en toda esta estadística y en todo esto, perdón, en toda esta encuesta, insisto, pueden tener algún error, pero hoy en día la diferencia, la brecha es tan grande que al parecer es una carrera ya prácticamente lista. Joe Biden tendría el 95% de probabilidad de ganar estas elecciones, Donald Trump un 5%. Entre ellos dos, y de forma muy breve para ya ir finalizando, ¿cuáles son algunos pros y algunos contras que podrían haber? Porque obviamente tiene que haber algún pro y algún contra por parte de los dos candidatos para decir, bueno, ¿qué pasaría con la renta variable? ¿Qué va a pasar con el dólar? Etcétera. ¿Por qué a la gente le gustaría que Donald Trump salga electo? Porque es pro mercado, él siempre lo ha dicho, es un presidente que quiere generar todo lo que sean las mejores condiciones para las empresas, quiere que la economía crezca y obviamente va a estar muy alineado a que haya mayores estímulos y que la Fed mantenga la tasa en cero el mayor tiempo posible. Es pro estímulos, por supuesto. Claramente él lo que más quiere es que sigan habiendo estímulos. Hoy en día los tienen entrampados, claramente, pero su forma de ser de todo este tiempo ha sido que hayan estímulos monetarios y que las tasas de interés esté en cero. O sea, que exista un mayor incentivo para el consumo, etcétera. ¿Qué sería malo para el mercado si llega a salir electo Donald Trump? Que podría volver la incertidumbre con la guerra comercial. Y eso es un factor que ha estado en stand-by en medio de esta pandemia, pero que claramente podría volver con Donald Trump. ¿Qué pasaría con Joe Biden? El tema de la guerra comercial ya no sería algo negativo, de hecho sería algo positivo. Probablemente con Joe Biden la relación entre China y Estados Unidos mejore bastante y eso claramente sería positivo para la renta variable. ¿Es un candidato que sería menos pro mercado? De momento se estima que hay algunos proyectos de ley que él tiene que no serían tan pro mercado, como por ejemplo incrementar algunos impuestos. Pero con la situación actual, en medio de una pandemia, en medio de que la economía estadounidense está sufriendo fuertemente y que todos, obviamente, toda la población estadounidense, o la gran mayoría, está sufriendo de forma muy violenta con esta pandemia, es muy probable que Joe Biden mantenga estímulos extremadamente fuertes y que incluso hoy en día estamos viendo que los demócratas, de quien es candidato Joe Biden, ellos esperan alcanzar un estímulo mucho mayor que los republicanos. Por lo tanto, no debiera ser algo negativo para el mercado, por lo menos pensando de cara a fin de año e incluso los primeros meses del próximo año. Esos son los puntos claves que hay que analizar y que hay que tomar en cuenta. Hoy en día no debiera existir mucha diferencia sobre quién salga electo, porque con la situación actual se necesitan estímulos y al necesitarse estímulos, el presidente que llegue a la Casa Blanca, ya sea Donald Trump con una reelección o Joe Biden, obviamente necesitan generar un estímulo para la economía y ese estímulo para la economía es lo que ha llevado hoy en día a las valoraciones que estamos viendo en la renta variable internacional, que hace pocas semanas atrás alcanzaron nuevos máximos históricos en los principales índices de Estados Unidos. Clarísimo, Ricardo. Un par de
de preguntas que salieron aquí. Bueno, si la elección pareciera estar definida, ya pareciera que toma un rol más importante el tema de los estímulos. ¿Y qué tan relevante es que los estímulos no hayan llegado hoy día o ayer o incluso no lleguen mañana? Si se sabe que las elecciones son de aquí a 6 días, ¿qué tan relevante es que no lleguen de aquí al próximo miércoles, por ejemplo, al próximo jueves? Y por último, también una pregunta que salió bastante, ¿no se podría dar ya con la elección de Joe Biden, que repito, las elecciones por lo menos lo dan así, el compra con el rumor, vende con la noticia? Perfecto, muy buenas preguntas, Sergio. Con la primera pregunta, venimos con bastante periodo de incertidumbre. Escuchábamos y leíamos, y bueno, quienes estén viendo nuestras claves de mercado de la mañana, prácticamente todos los días el titular era algo con los estímulos fiscales, porque efectivamente han sido lo que ha movido el mercado. Veníamos de un periodo de optimismo hace algunas semanas atrás, donde se generaba esta mayor que el ambiente era más positivo porque las conversaciones avanzaban, porque decía el secretario del Tesoro que estaba muy cerca de un acuerdo con Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, de que estaba muy bien en cuanto a llegar a algún acuerdo pronto, pero hoy en día de que ya sea muy tajante Donald Trump al decir que por lo menos de aquí hasta después de las elecciones no se discutirían los estímulos, es porque está bien, tenemos las elecciones el 3 de noviembre, pero nada nos puede asegurar que el 4 de noviembre o el 5 de noviembre van a estar nuevamente dándose estos estímulos. Hay que recordar que Donald Trump va a ser presidente hasta enero, por lo tanto tendría por lo menos 2 meses más en que el mercado puede mostrar preocupación. Y esa preocupación la ha mostrado en las últimas semanas y especialmente en el día de hoy, después de estos comentarios del mandatario estadounidense. Y con la segunda pregunta, es algo que se podría generar, un compra con el rumor y vende con la noticia. El problema es que el mercado no ha estado comprando con este rumor. La renta variable ha estado, de hecho, cayendo. Y es porque precisamente está esta incertidumbre de que, bueno, no está pasando nada con los estímulos y estamos escuchando promesas de esto hace, qué sé yo, 3 meses atrás, desde junio, julio, cuando ya finalizó el estímulo inicial de los 2 millones de dólares, estamos escuchando estos comentarios que son que se va a alcanzar un acuerdo pronto. Como aún no se alcanza, el mercado ya empezó a tomar esta utilidad y empezó a mostrar preocupación. Por lo tanto, sería un poco más descartable este escenario e incluso si es que llega a salir electo Joe Biden, podrían decir, bueno, él va a ser el próximo presidente, los demócratas quieren dar mayor estímulo e incluso el mercado podría decir, bueno, quizás es una alternativa mucho más válida y podría incluso hasta presionar a que estos estímulos salgan pronto. Y uniendo esa respuesta con algo adicional, es que también hay que comentar que, como lo dije hace algunos minutos, que Donald Trump difícilmente se va a querer ir como presidente de Estados Unidos con una bolsa desplomándose, porque a él le encanta celebrar cuando los índices llegan a máximos. Lo primero que tuitea, el primero que tuitea cuando un activo, o sea, un índice llega a máximos, precisamente es Donald Trump, porque celebra Así mucho es. y lo da como prácticamente algo de él. Así es, lo hemos visto ya en varias ocasiones que tuitea cada vez que llega a la bolsa máximo. Bueno, ya ahora que vimos el contexto, un poco en cómo se desarrollarían estas elecciones, pasamos a lo que más nos interesa a los traders, ya lo que más nos gusta a los traders, que son las oportunidades, ya las oportunidades concretas, donde nos ayuden un poquito a tomar esta decisión. ¿Qué oportunidades nos trae para las elecciones, Nico? Hola Sergio, ¿cómo estás? Todo Ahí, bien por acá. Ahí qué ya se ve bueno. tu pantalla. Ya, ahí se ve la pantalla. ¿Se ve el gráfico bien, cierto? Estamos viendo el dólar peso, sí, se ve bien. Genial. Perfecto. Ya, bueno, primero un saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos a ver ahora un poquito, vamos a consolidar las ideas que nos comentó Ricardo y las posibilidades en ideas concretas de trading. Obviamente, acá tenemos que ver desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental, que tiene relación con las noticias, con los escenarios, con los posibles escenarios, ver qué cosas se podrían dar previo a las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre y qué escenarios podríamos ver posterior, ¿ya? En el gráfico estamos viendo lo que sería el S&P 500, que tiene que ver con la renta variable estadounidense.
en este caso, ahora en particular, vemos que hay una gran vela roja, que es una vela roja que ya veníamos siguiendo a lo largo del día, pero justamente hace un breve rato atrás, hace un poquito, rompe una zona de soporte que tiene que ver con los 3.330, 3.300 dólares, y justamente acompañándonos con un RSI que muestra una pendiente negativa, ya rompiendo los 50 puntos del RSI, y con un MACD que nos estaría indicando ya posibilidades más bajistas. ¿Qué podemos esperar de lo que es el S&P 500? El S&P 500, como ya venía diciendo, rompe esta zona de soporte y perfectamente, desde mi punto de vista, tiene para poder llegar a los 3.200 puntos. ¿Por qué? Primero, vemos que hay bastante incertidumbre en torno a los aumentos de casos de coronavirus, como ya comentó Ricardo, no voy a entrar mucho en eso, y por otro lado, las expectativas en base a lo que tiene que ver con estímulos monetarios en Estados Unidos no se estarían cumpliendo dentro de los plazos que estarían dando los diferentes representantes, los principales negociadores. Todo esto ha generado una presión bajista en la renta variable. Por lo tanto, bien en concreto, si es que vemos que la siguiente vela, en este caso yo me podría ir, por ejemplo, un gráfico de 4 horas, ya vemos que la siguiente vela abre por debajo de la zona de soporte y estaría con dirección bajista. Por lo tanto, si yo tuviera que tomar una posición ahora a corto plazo, perfectamente podríamos ver cierta caída aún más en lo que tiene que ver la renta variable. ¿Qué ocurre luego? Acercándonos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya podríamos ver lo más probable que esté cerca de los 3.200 puntos, considerando un escenario donde aumentan los casos de coronavirus, donde no hay estímulos en Estados Unidos, podríamos ver el S&P en los 3.200 puntos. Yo a lo mejor no iría más allá de los 3.200 puntos en un escenario de aquí a las elecciones. ¿Por qué? Porque yo creo que llegando ya a las elecciones lo más probable es que escuchemos muchos discursos de Donald Trump, de Joe Biden, que obviamente son promercados, son más auspiciosos desde el punto de vista de la economía, porque recordemos que también ellos quieren salir electos, en el caso de Donald Trump, reelecto. Y en ese escenario van a tratar también de ganarse a lo que es a los promercados y justamente a los inversionistas que podrían también estar, y sobre todo a aquellas personas que todavía están dudosas en su voto. ¿Ya? Por otro lado, posterior a las elecciones, ¿qué podría también hacer repuntar al S&P 500? Para mí da un poco lo mismo el presidente que salga en cuanto al tema mercado, porque ambos candidatos, digámoslo, están prometiendo estímulos a la economía, uno en mayor cuantía que otro, pero ambos están diciendo que hay ciertos recursos que se podrían aprobar para ir en ayuda de Estados Unidos, que lo necesita. Recordemos que el mercado se ha sostenido todo este tiempo en base a estímulos, ¿ya? Más allá que las empresas sean tecnológicas y podamos incorporarlas en nuestro día a día en condiciones de confinamiento y distanciamiento social. Pero más allá de eso, está el tema de estímulos monetarios fiscales, en este caso, y tanto de la FED como fiscales, y si es que no se da eso, probablemente tengamos una renta variable que pueda seguir cayendo, pero para mí el escenario de la renta variable es, mientras más dura sea la caída previo a las elecciones, posiblemente nos estemos dando cuenta de que hay un mejor precio para entrar. O sea, desde mi punto de vista, en la renta variable yo podría empezar ya a ver algunas compras, y de todas maneras los 3.200 me parece un precio más acertado para ir a buscar posiciones compradoras. Vamos a ver lo que tiene que ver con el oro. Oro también un activo muy transado por ustedes, es un activo bastante interesante, bastante entretenido por la volatilidad que tiene, por el atractivo que genera eso cuando uno hace sobre todo trading intradía. Y vemos que el oro viene justamente también de un impulso importante, este impulso también asociado mucho a la caída del dólar index a nivel mundial. Recordemos que los commodities que están indexados, o sea, los commodities están indexados al dólar, y al haber un dólar más bajo, los commodities también se hacen más accesibles, ¿cierto? Más asequibles. En este caso, vemos en lo técnico que el oro viene generando unos mínimos bajistas, que genera esta directriz que tengo con línea negra a la baja. Y por otro lado, vemos una zona que marqué en color azul acá, en un cuadro azul, donde va entre los 1917 y los 1934, 1935. Lo más probable es que para ustedes precios muy familiares, porque el oro ha estado bastante tiempo rebotando en estos precios, y nos forma una especie de canal lateral. Es un canal lateral que está dado primero como primer soporte
en torno a los 1880, 1876, que está actualmente ahora, y por otro lado, más abajo tienen los 1850 dólares. ¿Qué esperar del oro? Si nos ponemos en un escenario donde los estímulos monetarios en Estados Unidos podrían venir luego de las elecciones, como es lo que se piensa mayoritariamente ahora, y es lo que han dado a conocer diferentes autoridades, si es que los vemos desde ese punto de vista y vemos que hay un dólar index que sigue subiendo, y todo esto tiene mucha relación, el alza del index, con los mayor casos en Europa, casos en Reino Unido, y mayor incertidumbre, mayor miedo en los mercados, se van a refugiar al dólar. Todo esto podría hacer que el oro continúe cayendo, pero ¿hasta dónde? Yo vería una caída hasta los 1848, que para mí sería un buen nivel de romper los 1870, ya pensando, por ejemplo, el oro llega a los 1867, 1868, ir a buscar los 1850, para ya en este terreno pensar en posiciones compradoras, considerando lo que se podría venir después, que son estímulos monetarios. Estímulos monetarios, obviamente, aumenta la oferta de dólares, y al aumentar la oferta de dólares provocaría una caída, lo que sería a lo mejor el dólar index, y eso haría que el oro pueda tomar mayor impulso. De momento, si tuviera que hacer algo ahora, en este minuto, yo, en cuanto a lo que tiene que ver con el oro, estaría esperando la ruptura de los 1870, que perfectamente se podría dar un rato más con la apertura del mercado asiático. Recordemos que ellos también transan mucho oro, así que muy atento a lo que pueda pasar ahí, ¿ya? Pero de todas maneras, ruptura de los 1870, estaría privilegiando posiciones vendedoras en oro. ¿Para qué objetivo? 1850. Para los que les gusta los soportes y resistencia y operan en base a esta estrategia, perfectamente podrían pensar en que no va a romper esta zona, en que se encuentra en una zona de soporte interesante y en buscar posiciones compradoras. Pero para el comprador, ¿hasta dónde sería el estímulo? O sea, el impulso, perdón, máximo, yo iría a buscar los 1917, porque es una zona que converge en tanto la directriz bajista con esta zona de primera resistencia. Nico, le Dime. preguntan harto y algo que prometimos en su inicio. Oro, para arriba o para abajo. Considerando el escenario actual, yo estaría más vendido. Perfecto. Pensando corto plazo, pensando hoy día, mañana, y yo estaría más vendido en el oro para ir a buscar los 1850. Perfecto. Ya, de todas maneras, si me apoyo en algún indicador técnico, tengo un RSI con pendiente bajista que también podría dar algún indicio de una posible caída, mayor caída en el oro. Euro. Bueno, el euro hoy día también viene acompañado de una caída no menor. El euro para mí es un activo que se mueve, y ustedes muchos sabrán, de manera casi opuesta a lo que es el dólar index, porque gran parte de la composición del index está dada por el euro. Está en una zona de soporte, y yo en cuanto al euro, yo estaría pensando en posiciones más bajistas. Además, hay que considerar otro escenario. Primero, vámonos a lo técnico. Lo técnico está en una zona de soporte y tiene un RSI que viene rompiendo los 50 puntos. Para mí, una ruptura de los 50 puntos del RSI es un indicador de que podría ya privilegiar posiciones vendedoras en el euro, y además estaríamos siendo consecuentes con lo que estamos hablando del dólar index. De todas maneras, posición bajista es la que yo tomaría. Si yo tengo que apretar un botón ahora, yo estoy vendido en el euro, pero sería más prudente esperar la ruptura de los 1,17, pero de todas maneras una posición vendedora ahora no es mala idea, considerando además que mañana tenemos declaraciones del Banco Central Europeo, y considerando el escenario actual en Europa, de mayor caso, sobre todo en Italia, que están llegando a cifras récord, en España, en Alemania, que a partir del 2 de noviembre se vienen mayores restricciones y medidas de confinamiento. Todo eso genera un entorno negativo para Europa. El Banco Central Europeo mañana perfectamente podría pensar en mayores estímulos. ¿Por qué no? Y eso mayores estímulos en Europa podría ser más bajista para el euro aún. Así que, de todas maneras, yo estaría con posiciones vendedoras en el euro, zona a tope para ir a buscar los 1,16 en primera instancia. Venta entonces en el euro. Sí. Vamos con el WTI. Bueno, WTI, acá vemos, para los que les gusta Fibonacci, yo tiro un retroceso Fibonacci para ver ciertos niveles donde el petróleo se ha ido apoyando las últimas veces. Vemos que en torno a los 42 dólares, que coincide con el 38.2% Fibonacci, ha sido una resistencia que viene respetando hace bastante tiempo.
te diría desde junio de este año, que viene respetando esta zona de resistencia, los $42, el 38.2% Fibonacci, y donde se apoya reiteradas veces los 34,8, que es una zona próxima a llegar. Si yo tuviera que tomar alguna decisión en el petróleo ahora, yo estaría vendido en el petróleo, considerando que estamos próximos al soporte, que podría llegar perfectamente a los 34,8. Por otro lado, tenemos un RSI con pendiente negativa, y además que incluso hay esta caída de casi el 5% en lo que tiene que ver con el precio del petróleo, viene dado primero por un exceso de oferta y por otro lado viene por una escasez de demanda. Por lo tanto, está en términos bien prácticos, sobra petróleo en el mundo. Y esto de que sobre petróleo en el mundo, por ley de oferta y demanda, hace que el precio del producto tienda a caer. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos mayores medidas de confinamiento, mayores restricciones, todo esto genera mayor miedo a los mercados y obviamente una menor compra, por ejemplo, de productos o commodities como el petróleo. Así que de todas maneras, si tuviera que hacer algo en el petróleo, también estaría con posiciones bajistas. ¿Claro, Sergio, hasta ahí? ¿Ricardo? Clarísimo. Bueno, y hay que sumarle que el gran favorito, Joe Biden, también es un candidato que impulsa bastante en parte de su programa, bastante la energía renovable, así que también puede haber una presión en el petróleo. Exactamente. Digamos. Bueno, por último, de los activos que nosotros teníamos como favoritos para revisar con ustedes, es el dólar contra el peso chileno. La verdad es que desde el punto, acá voy a ir netamente a lo técnico, no voy a entrar tanto en lo fundamental, pero sí, antes de entrar a lo técnico, tengo que decir dos cosas. Primero, tenemos dos escenarios para que el dólar en Chile, y aquí voy a dar mi postura, tienda a subir en el corto plazo, ¿ya? Mi postura es, de momento, por técnico y por escenario macroeconómico, es alcista en el dólar contra el peso chileno. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista técnico, voy a alejarme un poquito acá en lo que es la gráfica. Olvídense un poco de esta barra azul y roja porque pierden un poco sentido en esta visibilidad tan alejada del gráfico. Pero sí, miren que desde marzo del 2019 viene realizando una directriz alcista que la verdad es que la ha respetado bastante bien. Se ha apoyado por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 veces aquí en un pequeño plano y así reiteradas veces, hasta apoyarse diría ayer que se apoya en esta directriz nuevamente y la respeta, ¿ya? Era la primera zona compradora en el dólar contra el peso chileno y tiene que ver justamente con este apoyo en la directriz alcista. Ahora, si hacemos un poquito más de zoom y nos vamos a lo que es el corto plazo, tenemos que considerar el escenario macro. El escenario macro es que tenemos mayor incertidumbre en el mercado a causa de este segundo rebrote importante en los casos de coronavirus, ¿ya? Como dije, antes de estímulos monetarios en Estados Unidos, antes de que se gradúen un poco las cosas en cuanto a la segunda ola de casos en el mundo en cuanto al coronavirus, el dólar sigue presionado al alza. Y esa presión alcista en el dólar, recordemos que independiente de que nosotros estemos mucho en las noticias que puedan repercutir en Chile, recordemos que tenemos un factor externo que es parte de la composición de este par de divisas, que es el dólar. Si el dólar sube, hay presión alcista. Por ese lado, un punto. Segundo, el segundo punto es que el dólar en Chile está indexado al cobre, ¿cierto? De alguna manera, nosotros somos un país neto exportador de cobre y esto, obviamente, mientras el cobre se encuentre en precio más alto, el dólar va a estar más bajo. Vamos a tener presiones alcistas en el tipo de cambio en Chile por la caída que ha tenido el cobre, sobre todo hoy día. ¿Y por qué? A causa de lo mismo que iríamos hablando con el petróleo. Mayor miedo en los mercados a causa del coronavirus. Por otro lado, el cobre también está indexado al dólar. Si el dólar está subiendo, ¿qué pasa con el cobre que está en dólares? Empieza a ser menos asequible porque pasa a ser un cobre no por precio, sino que por estar indexado al dólar un poco más caro. Y eso también, obviamente, genera menores expectativas de compra de cobre y podría también presionarlo a la baja. Así que mucha atención a lo del precio del cobre, pero para mí, si tuviera que tomar una postura ahora, yo estoy comprado en el dólar contra el peso chileno con un stop loss y lo pondría levemente bajo la directriz alcista. Para mí, mi stop loss está en los 7.64, 7.63, levemente bajo los 7.65, que podría ser incluso un nivel psicológico de una falsa ruptura. Nivel a ir a buscar, por lo menos 7.99, 7.90 sería el primer nivel a buscar,
considerando un nivel más psicológico, y ya luego ir subiendo claramente mi stop loss, pero mi postura aquí es claramente alcista. Si nos vamos a lo que son los indicadores técnicos que podrían acompañar, tenemos un RSI que viene con pendiente negativa, pero voy a hacer un poco de zoom, a ver si se alcanza a ver, pero ya la curva se empieza a aplanar con una leve pendiente positiva, y esto también podría ser un indicador de que podría haber una reversión en la dirección del precio. Por otro lado, el estocástico, que es otro indicador que yo utilizo para ver este par de divisas, se encuentra sobrevendido y ya con un cruce en sus líneas que podría indicar también una presión alcista, lo que tiene que ver con el tipo cambio en Chile. Estos son los activos, voy a recapitular. En el corto plazo, S&P 500, yo iría a buscar los 3.200 puntos. En cuanto al oro, perfectamente podríamos tener una caída en lo que tiene que ver hasta los 1.860, 1.855, 50 dólares. En el euro, lo mismo, también veo una presión más bajista en lo que es el euro, considerando además que mañana tenemos declaración del Banco Central Europeo, donde mayores estímulos en Europa podrían perfectamente dar alguna contención bajista al euro, incluso pensando en que la cantidad de casos también en Europa está aumentando. Por otro lado, WTI, lo mismo, tiene presión bajista por el lado del alza del index y también por el exceso de oferta que hay en este commodity. Y por último, la postura alcista que tengo en el dólar contra el peso chileno, considerando el escenario macro más que el escenario interno, ¿ya? Eso es en cuanto a los 5 activos que teníamos para vigilar hoy día. Perfecto, clarísimo. Como se puede ver, este evento nos debiese, y lo más probable es que así sea, nos va a entregar oportunidades en varios activos. Aquí revisamos algunos, obviamente por temas de tiempo no se puede revisar tantos como quisiéramos. Igual hay algunos ya en la sección de preguntas que lo vamos a ir respondiendo al finalizar la presentación. Ya, esto ya como a modo de ir concluyendo, este evento nos va a dar volatilidad, eso a los traders, como bien sabemos, nos gusta, donde hay volatilidad se esconden las oportunidades. Ya, en cuanto a quién sería el presidente electo, por lo menos hay un claro favorito, eso por lo menos así lo dicen las encuestas. Obviamente las encuestas, como decía bien Ricardo, se han equivocado, incluso grandes figuras del Partido Demócrata están llamando a votar y a no confiarse, el mismo Barack Obama, etcétera. Pero pareciera obviamente que el mercado comienza ya a descontar que Joe Biden debe ser el próximo ya presidente. Así que eso con la presentación. Por último, obviamente, vamos a dar espacio para las preguntas. Ya nos han llegado hartas. Invitarlos a los que tengan dudas, ir dejándolas en la sección de preguntas, le iremos leyendo. Yo por mientras voy a dejar también un link en el chat para quienes no son todavía clientes sobre un webinar que es bastante interesante, que se refiere a las ventajas del trading. Así que mientras me siguen llegando preguntas, ahí ya les dejé el link en este chat. Y partimos ya con algunas preguntas que nos habían llegado hace algunos minutos. Una pregunta bastante buena, Ricardo, esta te la hacen a ti. ¿Ya? Está haciendo scalping, pregunta el cliente, con el Bovespa y Nasdaq. Iba bien, pero me distraje con el webinar y quedé comprado. ¿Ya? ¿Cómo se ve con este tema de los estímulos, la apertura de mañana en cuanto al Bovespa y Nasdaq? Sí, buena pregunta. Con respecto a lo que pasa principalmente con el Nasdaq, si bien obviamente se ha visto esta presión más bajista por este escenario de que no hay estímulos confirmados y que probablemente ya es un hecho que van a llegar después de las elecciones, hay que tomar en cuenta otro factor muy importante, que estamos en una semana extremadamente clave para las compañías tecnológicas. ¿Y qué tiene que ver el Nasdaq con las compañías tecnológicas? Que dentro del índice, la mayor ponderación la tienen precisamente la empresa del sector tecnológico. Por lo tanto, la apertura de mañana, si bien es difícil saberlo, algo bueno que nos trató de dejar durante la tarde, pero que después no lo confirmó de muy buena forma, es que trató de dejar una pequeña sombra inferior. Ya que no haya cerrado en el mínimo es bueno. Ahora, hay que ver cómo reacciona el mercado asiático, si probablemente va a mostrar caídas, pero si las caídas son extremadamente fuertes, podría obviamente generar un mayor debilitamiento para estos índices. Lo bueno es que como transamos los índices en futuro, podemos ver las
aperturas hoy día en la noche, así que tampoco es para estar esperando hasta mañana en la mañana, así que hoy en la noche ya podría estar actuando respecto a lo que pase principalmente con el mercado asiático, que irá a estar abriendo en horas de la noche. Pero sí, mucha atención porque los próximos días van a ser claves para este índice y para el sector tecnológico por la entrega de resultados, y de hecho aprovecho de invitarlos para el día de mañana que nos acompañen en la entrega en vivo de empresas muy importantes como Amazon, que leí por ahí que están preguntando, Apple, Facebook y Alphabet, de la matriz de Google. Perfecto, perfecto, Ricardo. Nos llega otra pregunta aquí, Nico, un poco enfocada en lo que hablaste tú. Y tú dijiste que en el oro, obviamente, y tu visión era estar más vendedor en estos momentos. Ya por el hecho de que se vengan estos estímulos, ya que pareciera ser algo que debiese cumplirse. ¿No debiese tender o retomar una tendencia alcista? Sí, debía ser, por eso yo me pondría como máxima, máximo nivel de caída en el oro los 1850, porque es una zona de soporte importante, una zona psicológica. Si corresponde que el dólar index siga subiendo, hay una presión bajista para lo que puede ser el oro, pero no más allá de los 1850, porque de acuerdo con eso, con mayores estímulos que se podrían dar, ahí perfectamente podríamos ver un nuevo repunte. Yo pienso de todas maneras que mientras el oro esté en precios más bajos de lo que se encuentra ahora, incluso alguno podría ponerse un parámetro, por ejemplo, cada $10 que vaya cayendo puedo ir abriendo una posición compradora. ¿Hasta qué punto? Porque acá es donde uno tiene que tomar esa decisión. ¿Hasta qué punto yo voy abriendo posiciones compradoras a medida que un activo baje? Hasta el punto donde se considera un soporte importante. Para mí los 1850 es un soporte muy, muy importante lo que es el oro, porque una mayor caída lo podría llevar muchos dólares más abajo. Por lo tanto, podríamos poner un parámetro. Como está en una zona de soporte actual, entre los 1875 y 1870, tú ya podrías pensar incluso en una posición compradora. ¿Cuánto podrías comprar? Obviamente, a lo mejor no una posición muy grande. Después, una siguiente caída de los 1870, 1875, que podría estar ahora, sería hasta los 1865 o 1860. Perfectamente podrías abrir otra posición compradora y dejar otra posición compradora para los 1850. Más allá de eso, no seguiría abriendo posiciones compradoras y ahí sí que la caída puede ser mucho mayor, pero considerando el escenario de un estímulo, para mí el oro pasado el 3 de noviembre o acercándonos a lo que es el 3 de noviembre, ya podríamos ver desde el martes, incluso miércoles, a lo mejor ya una clara tendencia más alcista en lo que puede ser el oro, sobre todo si dijeron que los estímulos vendrían después de esa fecha. Perfecto. Otra pregunta que se ha repetido. ¿Qué pasa, Ricardo o Nico, si Donald Trump no acepta y solicita recuento de votos, si no acepta una eventual pérdida, digamos? ¿Eso traería incertidumbre? Traería incertidumbre, pero no, para mí no debería ser algo que genere una extrema volatilidad en el mercado, porque como hemos comentado, hoy en día, en medio de esta situación que es la pandemia mundial que está impactando con esta segunda ola en Europa, con este incremento importante de casos en Estados Unidos, independiente de quién sea el presidente, se van a necesitar estímulos, y esos estímulos van a llegar sí o sí. Obviamente que va a generar incertidumbre, obviamente que podría golpear algunos activos, podría generar alguna caída de renta variable, pero no debiera ser algo que cambie el panorama de lo que se viene después de las elecciones. Y en eso, obviamente estoy muy de acuerdo con Nicolás, de que para mí el oro es uno de los activos que sería de los más beneficiados para los próximos meses, pensando en esta cantidad de estímulos monetarios y también pensando en que obviamente vamos a estar con un escenario de incertidumbre. Ahora, y aprovecho de anexar la otra pregunta también que habían hecho anteriormente, era ¿por qué con los mayores casos de coronavirus no está subiendo el oro? Y es porque hoy en día el oro se está moviendo mucho por lo que pase con el dólar a nivel mundial. Y en base a eso, obviamente, la incertidumbre, hoy en día los inversionistas están buscando y privilegiando al dólar como refugio, más que el oro. Y el oro, con el movimiento del dólar, ha mostrado su movimiento, ha mostrado su volatilidad. Cuando el dólar se aprecia, el oro se ha visto presionado a la baja. Cuando el dólar se ha visto debilitado, el oro ha mostrado una mayor apreciación. Y es por eso que esos estímulos son claves para ver lo que pase tanto con el dólar, pero también con el oro, porque una mayor cantidad de estímulos es más circulante, mayor circulante, un exceso de oferta de dinero, disminuye el dólar, y si baja el dólar, eso irá a generar algún repunte adicional para la cotización del oro. Oye, Perfecto. Sergio. Cuéntame. Oye, están preguntando acá en el Sí, chat. aquí la estoy leyendo. Si es que vivo en Uruguay, puedo operar dólar peso.
definitivamente todos los activos se pueden, obviamente, operar todos nuestros clientes. Y también en cuanto a a que tenemos oficina en Chile, Uruguay y Perú, cualquier persona independiente, si vive en estos países o no, puede operar con nosotros. De hecho, voy a dejar en el chat también un link donde pueden crearse su cuenta. Es de manera súper fácil, rápida, en no más de 5 minutos ya podrían incluso tener su cuenta y no importa obviamente del país que sean. Ya para ir finalizando por el tema de la hora, me gustaría hacer un juego con los dos. Esto es respuesta comprador o vendedor, sube o baja. No hay espacio para justificación. Ricardo, Nasdaq 100. Comprado. Comprador. Nico, cobre. Vendido. Vendedor. Ricardo, libra, dólar. Libra dólar, interesante lo que ha pasado con el Brexit, pero ahí me la juego más por una depreciación del dólar. Por lo tanto, compramos libra dólar pensando en que puede caer un poquito más, pero más para semanas comprado, sin lugar a dudas. Perfecto. Nico, DAX, alemán. Difícil, pero vendido, más vendido. Vendedor. Y por último, Ricardo, ya las vedettes, las que mañana o se vienen robando las miradas ya la última semana, los últimos días con las entregas, las empresas tecnológicas en general, comprador o vendedor. Comprado siempre en las empresas tecnológicas. Buenísimo. Aprovechamos también, obviamente, de invitarlos al evento que tendremos mañana sobre entrega de resultados en vivo, donde iremos revisando y comentando qué pasa con aquellas empresas que entregan el día de mañana. Son varias de las importantes. Salió mucho Amazon, bueno, el día de mañana entrega. Facebook también entrega el día ya de mañana. Así que son una serie de empresas que entregan mañana de las grandes a nivel mundial. Así que tendremos este evento al cual quedan más que invitados. Y por último, para ir finalizando, recordarles cualquier duda o consulta que puedan llegar a tener, pueden escribir a hola@capitaria.com, donde obviamente ya se le responderá todo tipo de dudas, todo tipo de preguntas que tengan acerca de Capitaria, de los activos, de crear cuentas, etcétera. Y les dejo también el link para que se inscriban el día de mañana a esta meeting que tendremos de entrega de resultados en vivo. Que tengan un muy buen final de día, espero le haya aportado este webinar y nos reencontramos ya mañana a la misma hora, a las 16:30 hora de Chile, ya para comenzar a revisar esta entrega de resultados. Eso, un abrazo, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Sergio, gracias, Nico, y muchas gracias a todos los que están presentes. Nos vemos mañana, por supuesto, lo esperamos. Gracias a los dos también. Sé que no es fácil jugársela de repente así de fuerte. A todos algunas no ha tocado y es obviamente lo que los clientes quieren escuchar. Gracias a los dos también. Que estén muy bien. Gracias, Igual, Sergio. un abrazo. Chao, Sergio.